también debemos aprender a menospreciar el oprobio, aprender a menospreciar las críticas, que nada ni nadie lo derribe a usted de lo que usted ha creído, sino que mantenernos firmes, menospreciando el oprobio. Toda crítica, hágalo a un lado. Todo lo que venga en contra suya, quítelo de usted. Que se resbale todo lo que hablen de usted. Pero usted ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa la crítica, no importa qué dirán, no importa, aleluya, los que se levanten contra usted. Pero usted y yo pongamos la mirada en Cristo Jesús. Que se van a burlar alguien, que los jóvenes, mira que ya vas a la iglesia, que se van a burlar, que se van a reír, no importa. Usted menosprecie eso y diga, yo pongo los ojos en Jesús. Yo tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que es así, los clavos, hermano, los clavos, les decía al principio, en una madera es fácil cuando la madera es blanda. Así la palabra de Dios es fácil cuando nosotros somos blandos para recibir la palabra. Pero a veces en la madera hay nudos, partes duras que cuesta que entre ahí ese clavo. Imagínense nosotros, si nosotros nos ponemos duros a veces, nos ponemos difíciles. Así somos a veces nosotros, hermanos, nos ponemos difíciles y nos ponemos duros, resistentes para no darle cabida a Dios en nuestras vidas. Debemos de ponernos, hermanos, fáciles para que Dios entre en nuestras vidas. Tenemos que reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos que reconocer, hermanos, ese sacrificio, ese dolor que Él tuvo por nosotros. No se nos debe de olvidar. El texto que nosotros leímos en el 53:3 dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Le llamaban varón de dolores. ¿Por qué? Porque él, hermanos, experimentó el verdadero dolor. Nosotros nos duele una cosita nada. Que no me dejaron parquear donde yo quería. Le duele. Varón de dolores. Jesús, que sufrió por nosotros. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo fue menospreciado. Usted y yo debemos de entender esto, que si él fue menospreciado, ¿usted piensa que a nosotros no nos van a menospreciar? Claro que nos van a menospreciar. ¿Pero por qué? Por servir a Cristo. Pero bienaventurado el que por mi causa es vituperado. Bienaventurado el que sufre como cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. No se preocupe por lo que pueda estar sufriendo, por los menosprecios. Debemos de entender, hermanos, que tenemos un enemigo que no quiere que le adoremos, que no quiere que nos congreguemos, que no quiere que sigamos adelante. Y él va a buscar menospreciarle, va a buscar, hermanos, tirarle con todo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él llevó nuestra enfermedad a la cruz del Calvario, dice. Por su llaga fuimos curados. Él sufrió nuestros dolores. ¿Cómo fue eso? Él sufrió nuestros dolores. O sea que los dolores que deberíamos de sufrir nosotros, Él los sufrió. Quien debería de estar clavado en la cruz éramos usted y yo, no Él. Porque Él es santo. Él vino a la tierra y Él vino en santidad. Quienes deberíamos, éramos nosotros. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la cruz para salvarse? No, pues si es que ese es el problema. A veces no estamos dispuestos, hermanos, ni pagar un precio. No estamos dispuestos a veces ni sacrificarnos por amor a Dios. Pero debemos de estar dispuestos a sacrificarnos. Debemos de estar disponibles para Dios. Aleluya. Así que ese es el Dios que servimos. Un Dios que, aunque angustiado Él y afligido, Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Qué lindo, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo él que él iba como cordero al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Nosotros estamos dispuestos a enmudecer cuando nos menosprecian. Agarrando ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos dispuestos a obedecer cuando nos critican? ¿Estamos dispuestos a obedecer, a enmudecer cuando hablan mal de nosotros? ¿Alguien está dispuesto a enmudecer cuando hablan mal? Debemos de aprender a caminar en este mundo, aunque hablen mal, aunque nos menosprecien, aunque nos critiquen, aprender a caminar sobre toda esa murmuración, toda esa crítica. Solamente así es que vamos a triunfar. La gente te va a criticar por todo. La gente va a hablar mal de ti por todo. Si tú haces, porque haces. Si no haces, porque no haces. Va a haber crítica, pero debemos de aprender a caminar sobre las críticas. Si usted está en este mundo y piensa que nadie va a criticarlo, usted se equivocó, porque va a haber crítica y eso lo puede debilitar. Con la gente nunca se va a quedar bien. Iba una familia, que iba una familia y tenía que pasar 3 ciudades. Y esa familia llevaba un burrito, entonces la familia iba caminando. Pero en el caso es que iban todos, el burrito lo llevaban jalados. En la primera ciudad la gente salió. Miren qué familia más dunda, qué familia más que no entiende, que no son inteligentes. Miren el burrito, lo llevan solo, ¿por qué no suben al niño? ¿Por qué no se sube a alguien? Los criticaron en esa ciudad. En el camino le dijo, oye vieja, es cierto, nosotros nos falta, ¿por qué no subimos a alguien? ¿Quién se sube? Subamos al niño porque pobrecito, el niño vaya pues. Allí va el burrito y el niño. La siguiente ciudad llegan y la gente sale. Dice, ay Dios mío, me empiezan a criticar. Miren, ese burrito va cargando, ese niño, esos, no, debería de ese niño tan joven, debería de irse caminando, que se suba la señora, que se vea más. ¿Eh? Y caminando a la otra ciudad y platicaron y dijeron lo mismo, total, allá en el camino cambiaron y se fue uno de ellos en el burrito y llegaron a la otra ciudad, allá también lo criticaron. Todo es crítica. Nosotros, hermanos, debemos de tener un corazón dispuesto, hermanos, a menospreciar toda crítica, porque siempre te van a criticar. Siempre te van a criticar. Por una u otra manera te van a criticar. Pero nosotros, si nos critican, que nos critiquen por hacer algo bueno. Si nos critican haciendo lo bueno, gloria a Dios por eso. Si nos critican por no hacer lo bueno, ese es otro problema. Estupidado cuando hablen toda clase de mal mintiendo. Entonces, somos bienaventurados si alguien habla mal mintiendo, pero diciendo la verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a mejorar y a caminar la crítica. Enmudecer si es posible y no responder a alguien locura. ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de usted? Viene usted, se activa, se pone los guantes y dice usted, la cuenta la hermana, ya va a ver de qué que usted se pare en posición de guerra. Si usted quiere hacer su propio Jesucristo no abrió su boca.
para la burla, para la murmuración que de él hablaban y decían y todo. Para eso no abrió la boca, pero para alabar a Dios sí hay que abrir la boca, aleluya. Para darle gloria a Dios hay que abrir la boca, para exaltar el nombre de Dios hay que abrir la boca, para darle alabanza a Él hay que abrir la boca y decir alabado sea Dios, bendito sea Jesús, aleluya. Para eso sí hay que abrir la boca, para darle gloria a Él. Para decir alabado sea Jesús, bendito sea el Rey, alabado sea mi Cristo. Usted viene a alabar a Dios, ¿verdad? Todos venimos a alabar a Dios. Y entonces, ¿por qué no lo alaba? ¿Usted piensa que alabar a Dios es levantar la mano? No. Si algunos más bien la bajan, más bien cuando está. No, alabar a Dios es en todo tiempo, abrir la boca. Usted puede estar sentado y estar diciendo bendito sea Dios. Qué lindo es Dios. Aunque no lo diga duro, si lo quiere decir duro también se vale. Tal vez así contagia a los demás. Y gloria a Dios, bueno es Dios, alabado sea Dios. Cristo es mi Rey, Él es mi Dios, Él es poderoso, Él es santo, alabado sea Jesús. Gracias Jesús por esta iglesia, gracias Jesús por esta congregación, gracias Jesús. Abramos nuestra boca para darle gloria al Rey. Gracias Jesús por la familia, gracias Jesús. Oh Dios, gracias. Eso es alabar a Dios. Que de repente usted esté por ahí y diga, bendito sea Dios. Qué lindo es Dios. Eso es alabar a Dios. Dale alabanza a Él. Usted va en el carro. Bendito sea Dios. Qué lindo es Dios. Cuando Él habita en la alabanza, cuando usted empieza a alabarle, se desata aquella gloria alrededor suyo. Estos días iba a hacer una misión en un camioncito que tengo lo ocupé para una mudanza. Y entonces el GPS me tiró por una ciudad, después me sacó a una montaña. Y me dijo los muchachos, lo tiró mal el GPS, pero le digo yo no me regreso, aquí me voy. Allá empecé una montaña, solito, ni un carro, nada. No, solo empecé a agradecerle a Dios, a darle gracias a Dios, empecé a recordarme todas las maravillas que Dios hizo por mí y yo solito allá, mire hermano, de repente yo sentí la presencia de Dios que empezó a envolverme, cuando acordé yo estaba allá. Hermanos, qué lindo es cuando usted empieza a adorar a Dios en el carro, en la casa, a donde sea que usted en el trabajo, usted empieza a adorar a Dios, está trabajando y está, hermanos, Dios tiene que estar en nuestra boca. No cierren la boca para adorar a Dios, cierren la boca para responder a las acusaciones. Pero para adorar a Dios no debemos de cerrar nuestra boca. Usted está cocinando, bendito sea Dios, qué bueno que hay huevitos para comer, qué bueno que ya va a venir el jefe de la casa, hombre, que lo voy a atender, le voy a preparar esta comida y usted va a estar ahí, esa comida va a quedar con sabor, esa comida no, porque va a estar usted ahí adorando a Dios. Pero imagínese usted está ahí. Estoy aburrido esta vida que solo comiendo, engordando este viejo imagínese usted. Y esa comida le va a quedar fea, hombre. Y esa comida no. Pero cuando usted va a estar haciendo las cosas y alabando a Dios, vale la pena. Entonces tenemos un Dios que es todo para nosotros, por eso vale la pena adorarle. Póngame Filipenses capítulo 2, verso 8 al 11. Dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, ese sacrificio tenemos que valorarlo mucho. Filipenses capítulo 2, verso 8, y lo vamos a leer hasta el 11. Gloria a Dios. Y estando en la condición de hombre, Jesucristo, como nosotros, ¿verdad? En condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo él mismo se humilló, se hizo obediente, haciéndose obediente. ¿Sabe usted que la gente, hermano, no nace obediente? Por eso anoche oramos por los niños para que haya obediencia en ellos.
Pero no solo por los niños, debemos de orar por todos nosotros. Dile al Señor que nos haga obedientes. Fíjese que Jesús nos da un ejemplo. Él se hizo obediente. Entonces, la gente no nace desobediente. La gente se debe de hacer obediente. Uno debe de aprender a ser obediente. Le cuesta a uno, pero debe de aprender. Vaya en un trabajo. Le dice el jefe, agarre la escoba y se va a barrer allá. Y deja bien barrido. Y después pasa el trapeador y después le pone olor. Pero como sabe que es pagado, usted obedece. Aunque medio de malas ganas, pero lo hace. Lo va a hacer porque es pagado. Pero en lo espiritual debemos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios. Él fue obediente. Jesucristo, Él se hizo obediente. Dígale que está a su lado, hazte obediente. No seas perverso. Dígaselo también. Hay que ser obediente. Hay que ser obediente a la palabra. Los obedientes son los que Dios bendice. Los desobedientes les va mal. A los niños, a los jóvenes, todo el que no obedece le va mal. ¿Sabe que el martes hablamos de Adán y Eva? Eva desobedeció y Adán también, por aceptar y ser conquistado, desobedecieron, y esa desobediencia les trajo consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Y Jesús, Él se mantuvo obediente hasta la muerte. Usted y yo debemos de ser obedientes. ¿Dónde están los obedientes aquí? Hasta el día que Cristo venga, hasta que el día que Cristo nos llame. Ser obedientes a la palabra. Si la palabra le dice, no robarás, usted tiene que saber que la obediencia a esa palabra. La palabra de Dios dice, no dirás malas palabras, 0 malas palabras. La palabra de Dios dice, amaros unos a los otros. Si la palabra dice que nos debemos de amar, tenemos que amarnos. Si la palabra dice que nos debemos de perdonar, tenemos que perdonarnos. Obedientes a la palabra. Pero no solamente por rato, sino hasta la muerte. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y no fue cualquier muerte. Fue la muerte de cruz. Verso 9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea su nombre. Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, por ser obediente, ir hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínese usted esa conversación del padre y el hijo. El padre le dice al hijo, hijo, vas para la tierra. ¿Qué? Yo no voy, papá. ¿Será que Jesús se puso así? El padre solo le dijo, hijo, vas a ir a la tierra. Bueno, te dice, no voy. ¿Y qué va a hacer? ¿A dónde va? Voy a nacer en el mejor hospital del mundo. Allá, no sé. Voy a vivir en Dubái, ¿no? ¿Dónde voy a nacer? No, en un pesebre en Belén, junto con las vacas ahí. ¿Qué? ¿En un establo? Sí. Está bien, papá, bueno, ya, pues, ¿a qué? Pero mi mamá y mi papá va a tener plata. No van a ser carpinteros. Dale, vaya. Imagínese Jesús con todo aquello diciéndole el padre, vas a ir allá y vas a nacer así, vas a tener unos padres así. ¿No han sacado hoy en las redes ahí un niño ahí con la inteligencia artificial que dice, le dice, ¿y cómo se encuentra? No, hombre, devuélvame de vuelta porque ya me di cuenta que mis padres son pobres. No he visto eso en la inteligencia artificial. Mis padres son pobres, yo no quiero vivir con ellos. Imagínense Jesús diciendo eso, ¿verdad? No, Jesús solo dijo, no, pues, ¿quiénes van a ser mis padres? Unos carpinteros. Pues démosle. Y entonces viene Jesús en obediencia, hizo todo y le dijo, ¿sabe qué? Y después te van a perseguir, ya cuando estés grande te van a crucificar, te van a meter unos clavos, sí, de grandes, en las manos y
uno en cada mano, y te van a unir los dos pies y te van a meter ahí el clavo para que te agarren los dos pies. ¿Estás dispuesto a ir? Sí, papá. Mire la obediencia. Pero esa obediencia, mire la victoria que le da. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios lo puso en alto. Es que Dios pone en alto a los obedientes. Dios va a honrar a los obedientes. Dios siempre, hermano, mire, los hijos que son obedientes, Dios los bendice. Todo hijo obediente. Por eso, niños, sean obedientes con sus padres. Jóvenes, sean obedientes con su madre. Nadie les va a desear a lo mejor más que sus padres. Solo ellos le van a desear lo mejor. Así que, niños, jóvenes, obedecer a vuestros padres, que eso es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lo va a llevar de gloria en gloria, lo va a levantar, lo va a exaltar. Un joven obediente siempre bendecido. Siempre. Los niños que son obedientes van a triunfar en esta vida. Van a tener larga vida. Van a ser prósperos en todo. Van a estar cubiertos con la gloria de Dios. Siguiente verso. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire qué privilegio que el Señor le da por la obediencia de la muerte de cruz. Verso siguiente dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Toda lengua debe confesar en todo el mundo que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Si creyeres en tu corazón, aleluya, que Jesús resucitó de los muertos. Si creyeres que Él vino para morir por ti y por mí, aleluya, nosotros seremos salvos, porque la salvación hay que confesarla. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se debe confesar la salvación. Nosotros debemos de confesar esa salvación en el nombre de Jesús. Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso yo soy salvo. Por eso usted es salvo también, porque pagó el precio Jesucristo por usted y por mí. Por eso somos salvos. No estamos aquí pasando el tiempo nada más. Ahora, ¿qué es lo que sostuvo a Jesucristo en la cruz? Yo le voy a decir una cosa. Usted sabe bien que Jesucristo no fue que Él se dejó. Él llegó a la cruz, lo clavaron. ¿Se imagina usted? Cristo clavado de los pies y de las manos. ¿Usted piensa que Jesucristo no podía salirse de ahí? Claro, Él tenía el poder. Póngame Mateo capítulo 26, verso 39, por favor. Lo que pasa es que a Jesús lo sostuvo en la cruz, no fueron los clavos. No fueron los clavos que detuvieron a Jesús. Realmente Jesús tenía el poder para Él clamar legiones, hermanos, de ángeles que vinieran al rescate de Él y poder Él ser libre. Pero sin embargo, Él no fue los clavos que lo sostuvieron. ¿Quiere saber qué lo sostuvo? Capítulo 26 de Mateo, verso 39. Fue la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios, Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Eso lo sostuvo a Él. Entonces, mire lo que dice capítulo 26, verso 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ve esta oración del Maestro. Ve esta oración que Él está haciendo antes de ir a la cruz. Él está diciendo, Padre,
que pase esto si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que el Señor Jesucristo, por eso Él se llevaba esa mentalidad de hacer la voluntad del Padre. Por eso podemos decir que lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue la voluntad del Padre. Juan capítulo 10, verso 17. Porque lo que lo sostuvo, le vuelvo a decir, no son los clavos, sino la voluntad del Padre. Juan capítulo 10, verso 17. Gloria al nombre de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Siguiente verso. Nadie me la quita. Mire, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Jesucristo tenía el poder para tomar la vida, para ponerla o para volverla a tomar. Pero Él dice que puso su vida por sí mismo. ¿Por qué? Por la obediencia, para hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Wow, qué tremendo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Imagínense qué obediencia al Padre. Por eso vuelvo y digo, todos debemos de ser obedientes y buscar la voluntad del Padre. Hechos capítulo 20, verso 28. También podemos ver que ese sacrificio, lo que sostuvo a Jesús en la cruz, no fueron los clavos más bien, sino que fue el amor a la iglesia. Hechos capítulo 20, verso 28. El amor a la iglesia. Hechos 20, 28. Mire lo que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya, Él la ganó por esa sangre preciosa. Jesucristo, hermano, en la cruz del Calvario, usted sabe bien que le pusieron también una corona de espinas. Y esa corona, hermanos, sus espinas se le enterraban en su cabeza y le salía sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, de esa sangre Él estaba ganando la iglesia. Lo hizo por amor a nosotros, a toda la congregación, por amor a su pueblo. Por eso somos la iglesia de Jesucristo. Por eso estamos esperando la venida de Cristo. Él que pagó el precio en la cruz del Calvario, Él va a venir un día a levantarnos, aleluya, a levantar a su pueblo para estar con Él para siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están listos para irse con Cristo? Debemos de estar listos. Debemos de estar preparados porque Cristo de un momento a otro viene. Debemos de estar preparados también porque no sabemos el día que Dios nos va a llamar a cuentas. No sabemos cuándo Dios nos va a llevar a cuentas, pero debemos de estar preparados. Pero Cristo, hermanos, Cristo en la cruz no fueron los clavos que lo sostuvieron. Él los hizo por amor a su pueblo, a su grey. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, ahí terminamos. También, más que todo, por la salvación, por nuestros pecados. Ahí fue, en la cruz, en ese momento, cuando Él estaba clavado ahí. Ahí en ese momento, cuando Él estaba con esos clavos, no lo sostenían los clavos, sino pensando en usted y en mí. Primera de Juan 2, 2. Él estaba ahí pendiente de nosotros. Él estaba pensando en nosotros. Su amor es tan grande y misericordioso. Vaya poniéndose de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice ahí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
No solamente por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario.